Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto encuentro online de lo que llamamos los encuentros Camino a Casa, dentro de esta segunda edición de Camino Escena Norte, que evidentemente está centrada en una programación de artes escénicas, en la que el centro es el espectáculo en vivo, pero bueno, evidentemente la actualidad manda y este año 2020, bueno, manejamos, digamos, con un modelo mixto de programación en vivo y también online, y sobre todo la parte online es una parte un poco de contextualización de los espectáculos y presentación de las compañías y también de reflexión un poco de los retos a los que se enfrenta el sector, que son muchos. Recordar a las personas que estáis viendo estos encuentros que por responsabilidad, como todos los eventos culturales este año, no estamos produciendo absolutamente ninguna información en papel, por eso os pedimos que a los que estéis interesadas en asistir a espectáculos, actividades paralelas, etcétera, estéis informados a través de nuestra web y sobre todo de nuestras redes sociales, escenanorte.com y las redes @escenanorte, porque ahí estaréis puntualmente informados e informadas de los cambios que se van a producir, porque cada día existen cambios y novedades, y ahí es donde estarán subidos y actualizados absolutamente todos, si hay cambios de horario, de ubicación o de lo que sea. Bueno, después de esta pequeña presentación que siempre hago al principio, que es, digamos, obligada, este encuentro que tenemos es uno de los 4 que llamamos, entre comillas, territoriales, de las compañías que participan en el eje vertebrador del proyecto, que es el itinerario Constelaciones. 2 compañías de cada una de las comunidades autónomas que participan en Camino Escena Norte: Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Y hoy tenemos con nosotros a las compañías o a representantes de las compañías vascas danchas. Tenemos a Fernando Sáenz por una parte. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Y a Adriana Pous por otra parte. Hola. ¿Qué tal? Y por parte de Culunca Teatro y su espectáculo Quitamiedos, que es el otro espectáculo y compañía vasca que participa en Camino Escena Norte, tenemos al autor del texto, Iñaki Recarte. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy bien. Y a uno de los 2 actores de la pieza, uno de los intérpretes, que es Jesús Barranco. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas, hola. Arratsaldeón, eso me lo he aprendido. Arratsaldeón para todos y todas. Muy bien, pues nada, yo antes un poco de empezar a tratar de quiénes sois como compañía, de los espectáculos que vais a presentar dentro de esta programación Camino Escena Norte, que además vosotros sois, Culunca es la compañía que abre la programación el 13 de septiembre y Danchas es la compañía que cierra la programación el 11 de octubre. Ambas en Santiago de Compostela. Simbólicamente hemos querido abrir y cerrar en Santiago, pero lo quería preguntaros, pues, cómo lleváis o cómo afrontáis como creadores, creadoras, compañía, esta nueva normalidad. ¿Cómo ha sido la reactivación? ¿Si habéis vuelto a las funciones? Supongo que sí. ¿Cómo está siendo esta nueva normalidad? Puede empezar el que quiera, ¿eh? ¿Quién empieza? Pues, empiezo yo. Pues hemos comenzado las funciones, sí, pero antes de contestarte quería agradecer esta iniciativa y quería agradecerte todo el esfuerzo que conlleva todas estas funciones a nivel territorial, como dijiste antes, y que las 2 compañías vascas terminemos en Santiago de Compostela, casi es como que hacemos una gran parte del camino de Santiago, ¿no? O sea que si lo hiciéramos realmente a pie, creo que nos ayudaría a reflexionar sobre todo este periodo que hemos tenido últimamente y que estamos teniendo. Y para contestar a tu pregunta, hemos comenzado las funciones, sí, tratándose de adaptar a la nueva normalidad que vamos a tener por un tiempo. Y pues hay que hacerlo con optimismo y siempre intentando buscar nuevas ideas y adaptarse sobre todo, yo creo. ¿Cómo ha sido el feedback del público, la relación con el público en esta nueva situación que debe ser cuando menos extraña, ¿no? Desde el escenario. Hemos hecho al exterior también. La primera cosa que llama la atención es que la gente está así, está cubierta. Entonces, cuando estás cerca de la gente, no ves realmente su actitud o cómo está recibiendo la pieza.
pero luego la gente se entusiasma mucho y aplaudió muy fuerte. Yo creo que aplaudió más de lo que generalmente hubiera aplaudido. Yo creo que ellos también se dan cuenta que ellos hacen un esfuerzo, nosotros hacemos un esfuerzo y todos en conjunto pasamos un buen momento gracias al arte, ¿no? A esta forma de comunicar que tenemos. Sí, además incluso hasta las propias funciones de calle tienen otro protocolo, otra manera de hacer. El propio público primero tiene que inscribirse en muchos de los casos, ¿no? Para poder luego poder acudir. Es decir, que también incluso los propios espectáculos de calle pierden su dinámica, ¿no? Tienen de repente otra dinámica, otro protocolo. Y como bien dice Adriana, o sea, que es de agradecer muchísimo que también la gente siga teniendo esas ganas, ¿no? Que también es algo a recalcar y a subrayar, de seguir disfrutando y participando de las artes escénicas y que lo hagan en estas condiciones, ¿no? Así, dando primero cita, a ver si luego me lo confirman, ahí sí puedo pasar, espérate, ahora me tengo que poner otra mascarilla diferente que me han dado hoy, ahora me lavo, ahora me quedo, no puedo ir a mear, pero tengo ganas, espérate, con todo este mogollón, pero así, ¿no? Y yo creo que, o sea, sí es cierto que emociona más, también por nuestra parte el ver que la gente sigue llenando esos espacios, ¿no? Hasta ahora han sido más de calle y ha sido siempre como sold out, ¿no? Porque no se venden entradas, pero digamos que estaba todo completo. Y ese punto que decía Adriana, especial, de más aplaudido, más sentido, más así, además con Basoa, que encima es un espectáculo como especial, ¿no? Que trata un tema también que toca, ¿no? Entonces, con todos, estamos un poco como tocadillos también en todos los sentidos, ¿no? Tanto compañías como público y así, y luego se nota. Había como cierto miedo de la vuelta a la actividad y cómo el público respondería. Yo os hablo desde Galicia, y en Galicia sí había cierto miedo a si el público tendría miedo a ir a los espacios o a la calle, bueno, tendrían miedo a socializar en el caso de ver artes escénicas profesionales, que es un ejercicio, bueno, un lugar de socialización también. ¿Vosotros notáis que había ese miedo o en el caso de Kulunga, no sé si habéis reactivado ya el quitamiedos, habéis hecho funciones en esta nueva normalidad? ¿No? Pues no, la verdad es que no, estamos muy atentos a ver cómo es la sensación, porque sí que tenemos un poco de miedo, pues sí, tal vez no, pero sí inquietud, ¿no? Por saber qué va a pasar, cuánta gente va a ir y cómo van a recibir el espectáculo y cómo nosotros mismos vamos también a reencontrarnos con la función, porque no dejan de ser unos meses sin hacerla y todos sabemos en este oficio que cuando se retoman los espectáculos aparecen cosas nuevas, los cuerpos son otros, las experiencias son otras, los ojos, ¿no? Aunque se repitan las palabras y los movimientos, pero aparece algo distinto y tenemos ganas de saber qué es eso que aparece nuevo, ¿no? Sí, es curioso porque nos vamos a iniciar con el inicio en Santiago y es bonito saberlo. Fíjate que me emociona saber que empezamos a retomar después la nueva normalidad actuando, estrenando en Santiago. Es bonito. Yo como intérprete no tengo miedo, a que es verdad que he tenido la experiencia como intérprete en otras producciones, ya en julio y ahora en agosto también. Y bueno, es raro ver a los espectadores así, pero y quizás hay una cierta distancia inicial que es como que parece que estamos todos como en una convención, como si todos estuviéramos filmados por alguien, como una especie de película mala, todos, tanto público como actores. Pero luego se pasa, es verdad, luego la gente está muy disponible para que atravesar la mascarilla. Sí. Bueno, como espectador, a mí me pasa como espectador. Quieres hacer quizás como un ejercicio de militancia hacia vosotros, ¿no? Y aplaudir más fuerte o hacer ver que detrás de la mascarilla nos estáis transmitiendo, vamos. Es como, no sé cómo definirlo, como un ejercicio como de militancia de espectador, digamos, ¿no? Muy bien, pues hablando ya un poco, digamos, centrándonos en la programación de Camino Escena Norte y
bueno, y vosotros como compañía y los espectáculos que vais a presentar. Me gustaría eso, seguir yendo un poco de lo general a lo particular, y aunque no creo que ninguna de las personas que nos vean necesite presentación de quiénes sois Colunga Teatro y quién es Danchas, sí que me gustaría un poco que nos contéis, pues bueno, cuál es la trayectoria de la compañía, cómo surge la compañía. En el caso de Iñaki, que he dicho que eres el autor del texto, pero eres el director de la pieza también, evidentemente, tienes una relación, digamos, no sé si más orgánica con la compañía, porque has dirigido también otros espectáculos de Colunga, que es una compañía que tiene, es bastante joven, ¿no? Tiene pocos espectáculos a sus espaldas. Sí, es una compañía que, bueno, lo de la juventud es algo relativo, ya sabes. Creo que son 10 años desde 2010. Es una compañía que se fundó por Garbiñe Insausti y José Dault. Y originalmente es una compañía que se hizo para hacer espectáculos de máscara. El primer espectáculo fue Andrei Dorín, que fue un espectáculo de máscaras y sin texto. Después se hizo otro espectáculo que era Edith Piaf, Taxidermia de un gorrión, que era un espectáculo de texto, un texto de Óscar Galán, dirigido por Fernando Soto. Después se volvió a hacer un espectáculo de máscaras, que fue Solitudes, y ahora hacemos que es Quitamiedos, ¿no? Hemos hecho 4 espectáculos, 4 producciones en este tiempo. Y pienso que originalmente el trabajo de la máscara era el que nos unió, no porque tuviésemos ninguna experiencia con las máscaras, sino porque era un trabajo que, bueno, Garbiñe y José tuvieron la intuición de hacer un espectáculo con ellas, y descubrimos todos los miembros del equipo un camino extraordinario por recorrer. Pero lo cierto es que la mayoría de nosotros tenemos formación de teatro de texto. Y nos gusta mucho el teatro de texto. Entonces, bueno, pues hemos seguido también haciendo cosas y no descartamos en el futuro seguir haciendo, pues, los 2 tipos de espectáculos, ¿no? Si tuvieras que definir un poco cuál es el discurso, cuál es el lenguaje de Colunga Teatro, yo es verdad que sí, también como espectador lo asocio mucho a la máscara y tal, aunque no es Quitamiedos un espectáculo con esa técnica. ¿Dirías que hay un hilo conductor? ¿Cuál es un poco el lenguaje de Colunga? Pues mira, la verdad es que es una pregunta muy difícil. No te sé responder. Pienso que para eso hace falta una reflexión un poco más despegada del trabajo, ¿no? Nosotros, bueno, voy a hablar por mí, no somos muy racionales a la hora de la creación, ¿no? Porque la sensación de que, no digo que no pensemos, ¿no? Pero que no pensamos en términos de consciencia sobre lo que estamos haciendo, no elaboramos un discurso a la vez que creamos, ¿no? Creo que, o por lo menos en mi caso, cuando he hecho eso, ha sido de alguna manera condicionar la creación, y es como si, no sé, como si tocases con el dedo las burbujas de espuma de estas, ¿no? Pompas de jabón, pues que se rompe. Hay algo que en el momento en que uno se hace consciente empieza a mandar la cabeza y bueno, hay algo que desaparece. Entonces, con respecto a la pregunta, pues no te sé responder muy bien. Tal vez Jesús, que tiene un poco más de perspectiva, sepa decir algo. Sí, la verdad que, bueno, como yo sí estoy invitado en este proyecto como intérprete, y Colunga lo conozco como espectador, y además como espectador muy ingenuo, porque para mí ser espectador de Andrei Dorín es ser un espectador del misterio. Yo creo que quizá, no sé, a lo mejor la relación que pueda tener Colunga con la creación, hablaba Iñaki de lo no racional, quizás sea con el hecho de que en la precisión, en el rigor de lo pequeño, se descubre un lenguaje muy dramatúrgicamente muy posible. O al menos como intérprete, yo he tenido que sufrir bien, en buena... El momento. que el rigor de las cosas pequeñitas, de los detalles, tenía que pasar por ellos para disfrutar de la magia como intérprete. Y para mí eso es una ¿cómo se dice? Una poética muy concreta de Colunga. En este caso también del director, de Iñaki, pero creo que de Colunga, sí. Y en el caso de Danchas, que sois
no sois una compañía al uso. Bueno, tenéis la base en Rentería, creo, ¿no? Y sois una especie de centro de creación, de formación. ¿Qué es exactamente o qué estructura tiene Danchas? Fernando. La estructura, la verdad es que aquí la ves, casi toda la estructura está compuesta por una dirección artística y una dirección general, ¿eh? Con esos nombres parece tan pomposos, parece que somos una cosa muy grande, y luego le hemos puesto también nombres pomposos en el sentido de que sí es cierto que es un centro de creación, o sí que nos autodenominamos como centro coreográfico, pero es autodenominación, ¿eh? Pero sí es cierto que habla mucho de ello, y también somos un centro de empleo, no de formación. Es decir, sí trabajamos con gente joven e intentamos dar oportunidades de empleo, y para emplear hay que generar proyectos, y a partir de ahí generar tanto proyectos de creación como proyectos de producción, como otra tipología de proyectos que intentamos siempre hacer, además, que todo proceso, sea de creación, sea de producción, esté enganchado al menos también con la comunidad, lanzar también vías y generar herramientas de mediación y de sensibilización, porque Danchas nació sobre todo para eso, para ser un centro de sensibilización para la danza, allá por el 2002. A partir de ahí ha ido pasando por diferentes etapas, que además yo creo que quien mejor te las va a contar es Adriana, mucho mejor que yo, porque ella lleva desde el principio, principísimo. Y, y sí es cierto que la idea sobre todo ha sido, dentro de la misión, de intentar dar oportunidades de empleo y sensibilizar para, sobre todo, de ir generando públicos o comunidad para la danza contemporánea, en un momento en el que además en Euskadi, digamos que había bastante poquitito, o la mayoría de la gente que estaba en aquel momento estaban comenzando a llegar pues coreógrafos y coreógrafas que se habían formado fuera o que habían trabajado fuera. Bueno, en ese caldo de cultivo era donde empezar a desarrollar un poco de sector, ¿no? Y ahí es donde Danchas va trabajando en todo ello. Pero hablando de compañía, que creo que es lo interesante en este caso, dentro de todo eso obviamente hay una compañía que es la que está desarrollando un poco también todo eso, ¿no? Y ahí le paso la palabra a Edri, que tú lo vas a contar mejor que yo. La compañía está actualmente compuesta por 12 personas. Hay 6 chicos y 4 chicas. Y son jóvenes que van entre 18 y 24 años. Y la idea principal es darles la oportunidad de que a través de una experiencia escénica se vayan adquiriendo esa destreza que hay que tener para poder adaptarse también de un escenario grande a un escenario pequeño, de un escenario cerrado a un escenario abierto, y también la posibilidad de conocer diferentes estilos coreográficos. Por eso me parece muy importante de establecer redes, tanto a nivel internacional como a nivel territorial, para que los propios coreógrafos puedan ellos también desarrollar una experiencia con un grupo grande de bailarines, porque justamente es el caso más difícil para los coreógrafos, es tener bailarines a su disposición, es decir, hay que pagarles, todo se vuelve mucho más complicado, ¿no? Y esa es la gran oportunidad para los creadores a nivel territorial, sobre todo. Y esta parte que comentaba Fernando, esta parte social de la importancia de la mediación, de la relación con el territorio, que tiene, bueno, mucho que ver, desde luego, con el espectáculo que vais a presentar y que forma parte del itinerario este año. Digamos que es también una de las señas de identidad del proyecto de Danchas. Sí, porque también es una manera de demostrar a los jóvenes bailarines que hay un periodo para bailar, pero que hay todo un periodo después de la danza que se puede desarrollar también, porque está la mediación, está la coreografía, está enseñar danza, pero está también todo lo que pueden descubrir a nivel de producción, cómo se organiza un espectáculo, cómo hay ramas que uno puede seguir a través, en paralelo a lo que uno que ama directamente o que le apasiona, digamos, y podemos continuar a desarrollarlo no solamente como protagonista. Y dentro de todo eso, además, creo que siempre las líneas o todas las producciones que hemos ido haciendo más para calle o para espacios abiertos siempre han tenido un punto, digamos, de relación, al menos, o alguna temática, relación con la comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Empezamos hace tiempo con un espectáculo inspirado en Joseba Sarriona India, sobre todo, Naufragoak, eso es del 2011 o así, ¿no? De ahí luego también, bueno,
claro, Miquel Laboa también estaba de por medio, se nos fue Miquel Laboa, hicimos un espectáculo sobre la obra en sí, más que la obra, la vida de Miquel Laboa. Bueno, hemos ido como trabajando diferentes cosas en diferentes espacios y llegamos también el año pasado hasta este Basoa, lo estrenamos el año pasado, pero llevábamos como 2 años trabajando en ello, de intentar tocar un poco todo el tema de los refugiados, pero no solamente de digamos, de la situación actual de los refugiados de hoy en día, sino también de otros y otras refugiadas en otros momentos de la historia y muy cercanos, tan cercanos como las de ahora, que era pues después de la guerra española, ¿no? Un poco todo lo que pasó con todos los refugiados que tuvieron que pasar al otro lado. En nuestro lado, desde nuestra parte, desde Euskadi, hablamos del otro lado, pero sí que tuvieron que pasar a Francia, campos de concentración, campos de refugiados, etcétera, etcétera, y hablábamos de un campo, partiendo de un campo de refugiados también muy cercano a nosotros, ¿no? Entonces, partir también de realidades cercanas a la propia compañía, empezar a tejer a partir de ahí, llamando a diferentes creadores y ver a dónde nos puede llevar un poco ese camino, ¿no? También, como decía Iñaki, con cierto cuidadito de que no se nos vaya rompiendo las pompas de jabón, ¿no? Y de que, aunque en ciertas ocasiones también haya un punto de partida claro. Pues centrándonos en los dos, en el espectáculo que presentáis cada compañía, pues lo dicho, ¿no? Abrís el proyecto y cerráis el proyecto, ambas en Santiago. El Quitamiedos de Colunga Teatro estará el domingo 13 de septiembre en Santiago de Compostela, a las 6 de la tarde en el Salón Teatro, y estará también el viernes 2 de octubre en el Palacio de Festivales de Santander, en Cantabria. Y en el caso de Colunga, en el caso de Danchas, perdón, Basoa estará el viernes 9 de octubre en la Villa de Mieres, en Asturias, y 2 días después cerraréis el proyecto el 11 de octubre, que esperemos, si la lluvia no aparece, que es probable, en Santiago, que sea en la Plaza de la Quintana, al lado de la Catedral, pero siempre con un plan B en el Museo Centro Gallas. En todo caso, a las personas que nos estén viendo siempre, estrenanorte.com, porque ahí está absolutamente toda la información, también de la recogida de billetes, etc. Iñaki, Jesús, contadnos este Quitamiedos. ¿Qué es? ¿Qué queréis contar? ¿Qué se va a encontrar el público viendo este Quitamiedos? Bueno, empiezo yo, Jesús. Vale, sí. Bueno, pues Quitamiedos es una obra de 2 actores que cuenta un encuentro. Es el encuentro entre 2 personajes, entre el muerto en un accidente de tráfico y su ángel de la guarda. Esa es la función. La función cuenta que desde el momento en que una persona muere hasta que su cuerpo se funde con la temperatura ambiente, se está produciendo un encuentro, el del muerto con su ángel de la guarda, y la función tiene la duración de ese encuentro, en el cual, bueno, el tiempo se mide en grados centígrados, y es una función que digamos que tiene 3... La dramaturgia está construida a partir de 3 grandes trenzas, o sea, 3 grandes hilos que hacen una trenza. Digamos que hay una que es una trama contextual, que habla un poco de este universo de ciencia ficción, de realismo mágico, por momentos surrealismo mágico, en el que se cuenta un poco en qué consiste el mundo de los ángeles de la guarda. Luego está otro hilo que habla de la relación del muerto con su ángel de la guarda, y un tercer hilo que habla un poco de la biografía de la vida del fallecido, cuyos datos, digamos, no acaban de coincidir con los datos oficiales del accidente, con lo cual tiene un componente de thriller también. Entonces, bueno, una mezcla de todas estas cosas es Quitamiedos. Es seguramente un poco engorroso de explicar, pero es muy fácil de ver. Por eso lo estamos haciendo, ¿no? A veces pasa con el teatro que se explica difícil y por eso hay que llevarlo a la escena, porque necesitamos pues mostrarlo de una manera más clara, ¿no? Y bueno, a grandes rasgos es eso. No sé si quieres añadir algo, Jesús. Yo creo que quizá para añadir sería que también es una historia sobre 2 caminos contrarios, cómo el accidentado o el muerto tiene que aprender a ser ángel y cómo el ángel cae a ser hombre.
Y en estos dos caminos el deseo está el deseo del ser humano, no solamente de la ciencia ficción, es un tema que se trata hasta las entrañas. Hombre, digamos que la tesis gira en torno al amor, se confrontan dos maneras de amar. Por una parte, el amor ideal, que es el que nos profesaría un ángel de la guarda, y luego el amor imperfecto, que es el que tenemos los seres humanos, pero que a veces tomamos como ideal. Y de ese conflicto, digamos, aparece la función, ¿no? Y este texto que es tan difícil de explicar, creo que lo explicas muy bien, pero desde luego es absolutamente muy sencillo, es como espectador una maravilla de ver cómo surge la idea de escribir este texto. No eres solo el director de la pieza, sino que eres el autor del texto. ¿Cómo surge Quitamiedos como texto? Pues va a parecer que no sé responder nada de lo que me preguntas, pero la verdad es que el texto tiene ya unos años, tiene 8 años, y esta pregunta ya me la han hecho más veces, y si soy sincero, no sé exactamente de dónde viene. Es una mezcla de varias cosas. Esta cuestión muy esencial del amor me preocupaba, ¿no? Me sigue preocupando. Creo que muchos problemas que tenemos vienen de ahí, de considerar que el amor que profesamos es ideal, ¿no? O es puro, ¿no? Y está, bueno, vamos a decir, manchado de muchas cosas, ¿no? Y eso es, como digo, un tema que me preocupa. Luego también estaba el universo de los ángeles de la guarda, que, bueno, a mí desde pequeño siempre me ha parecido pues, la historia más tranquilizadora de las que me han contado, ¿no? Pensar que un ángel de la guarda solo para nosotros, que está ahí para cuidarnos día y noche, pues realmente es tranquilizador, y a mí me apetecía mucho indagar en ese universo, ¿no? Y además con total libertad para poder inventar un universo que diese sustento al espectáculo. Y bueno, supongo que son esas las fuentes, ¿no? Luego también recuerdo un viaje en coche viendo un atardecer precioso, volviendo de San Sebastián a Vitoria, y pensé, tiene que haber gente que se la haya pegado con el coche por mirar un atardecer, ¿no? Y me pareció también un punto de partida interesante, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé. Una mezcla de todas esas cosas son las que fueron llevando al texto. Y luego también que yo tengo que aclarar que yo fundamentalmente soy actor y escribo desde la actuación y desde el puro juego, ¿no? Entonces, bueno, con estos ingredientes empecé a jugar y fue apareciendo la función. Pues mira, yo quería hacer una pregunta a Jesús y me has dado como el gancho perfecto para hacerle la pregunta, ¿no? Un texto tan absolutamente poético, bueno, un espectáculo que está atravesado por temas tan fundamentales como es el amor, ¿no? El amor está en el personaje del difunto, pero también la construcción del amor desde el ángel de la guarda. Y luego me llama la atención, pues en el dossier de vuestro espectáculo, también en algunas de las críticas, por lo menos en 2 de ellas, he visto la palabra detalle y meticuloso repetido varias veces, ¿no? Como es un espectáculo absolutamente armado, como un juego al detalle, ¿no? ¿Cómo fue para ti como actor enfrentarte a un texto así, a un proceso de creación así? O sea, fue en algún punto muy, a veces traumático, pero otras veces como si hubiera sido una especie de gimnasio de entrenamiento sobre esto, sobre el detalle. O sea, yo vengo de la actuación textual en principio. Sí, también he hecho gestual y a veces hago otras locuras personalmente con mi compañía, pero sí, que vengo de la palabra y creo que la manejo bien, tengo buena voz y todas esas cosas como instrumento. Pero de pronto era muy interesante poder entrenar cada día, en cada ensayo, desde que empezamos en Hernani, hace ya un año, en agosto, cómo cada frase, cada palabra, cada inflexión del tono era fundamental para crear una partitura. Una partitura que no solamente era musical, sino que también era
como de, ¿cómo se diría? Como de emociones internas, de mínimas pequeñas emociones. Y para mí eso fue un entrenamiento. A la vez que me aprendía la partitura textual, el texto de Iñaki, tenía que ir aprendiéndome esto, tenía que ir aprendiéndome dónde era importante hacer una mínima pausa, dónde tenía que enseguida intervenir, dónde tenía que esperar, dónde podía coger un objeto y decir, y parecía una coreografía exquisita. Entonces eso era como estar en un gimnasio y a veces pues no lo pasabas bien porque no recordabas todo cada... y lo bonito era que cuando lo encontrabas, cuando ya podías transitar por cada mínima cosa, sabías que se despegaba, que en un momento podías despegar no solamente a disfrutar como intérprete, sino también a tú como intérprete crear, a componer a tiempo real. Y eso, bueno, eso fue la joya de después de los meses. Me acuerdo que en el estreno en Vitoria, Iñaki decía, bueno, ser conscientes que todavía no lo tenemos. y entonces, pues la verdad es que fue un estreno bonito. Yo creo que de los mejores estrenos que he tenido en los cuales no está por encima la tensión o el quedar bien, sino que como había que estar muy pendiente de la partitura, no había preocupación por eso. Y entonces, el estar tan pendiente como niño, pues al final hizo posible el juego. Y ya empezamos a despegar. Ya en el estreno ya fue posible el juego, sí. Lleváis ya 5 meses, pues, ya, no sé, ya, perdón, pero se me pierde el tiempo. 5 meses, ¿no? Sin funciones de este Quitamiedos. En enero fue la última, sí. En enero. ¿No? ¿Hay nervios? Eso es para Jesús. Es una pregunta para Jesús, ¿eh? ¿Hay nervios? Yo no, o sea, ahora que ya estoy, que acabo de ver a Iñaki en la pantalla, se me ha puesto un poco nervioso. No estoy nervioso, estoy ilusionado. También es verdad que estoy muy ilusionado porque como teníamos una primavera gloriosa, que íbamos a tener temporada en Madrid, que teníamos después de una función muy bonita que hicimos en la Feria de Madrid, en el Matadero, que fue tan bonita porque los programadores se reían y se emocionaban. Entonces, eso es un regalo, saber que los profesionales te acompañan. Y claro, como teníamos, yo creo que más que nervioso, estoy ilusionado por hacerla, sí. Efectivamente, esa función vuestra en Madferia, la recuerdan los programadores, ¿eh? Sí, nunca forma parte del itinerario. Yo los vi en Madferia, en esa función gloriosa. Sí, claro. En el caso de Basoa, un poco, bueno, Fernando ya adelantó un poco algo de detalle, ¿no? del espectáculo, ¿no? Pero ¿cuál es la temática central de Basoa, ¿no? El tema de los refugiados y refugiadas. Lo que pasa es que hay una historia verídica que es de un campo de concentración real, ¿no? A partir de esa idea, ¿no? Y el campo este se llama Gurs y queda, ¿a cuánto? Queda 50 kilómetros, ¿no? De la frontera, más o menos. Sí, muy cerquita, o sea, está al lado de Olorón. Sí, muy cerquita nuestro. O sea, al fin y al cabo estaba en una hora y pico te pones en Gurs. Pero cuéntale cuando leíste, o sea, esto viene de un artículo que leíste en el periódico cuando se hacía un homenaje eran los navarros, ¿no? Sí, digamos que esto sería, esto sería el 2017 o así, tal. Creo que en aquel momento el gobierno vasco, navarro, aragonés o así se juntaron como para hacer un homenaje. Claro, eso sería el año, no sé, el año 19 se hacía el 80 aniversario de la retirada, es decir, de todo el paso de todos los republicanos, sobre todo a estos campos de concentración. Primero, algunos de ellos se fueron hacia el Mediterráneo, digamos, ¿no? Al lado de la frontera más con Cataluña, pero luego enseguida montaron este campo, luego otros y así. Y había habido una serie de
de testimonios de familiares, de gente, y ahí quedaban muy pocos supervivientes de aquel tiempo, pero sí familiares, y los familiares contaban un poco cómo había sido su estancia allí, ¿no? Y sorpresivamente los familiares, es decir, ya la segunda mano, la información que te llegaba de segunda mano, hablaban mucho de solidaridad, de emoción, es decir, podían hablar de tragedia, podían hablar de barro, podían hablar de mierda, podían hablar de hambre, pero no, hablaban de todas esas otras cosas, ¿no? De testimonios de pronto de un tipo que se había quedado fuera del campo y que todas las semanas les llevaba tomates, por ejemplo, imagínate, ¿no? Y todas las semanas estaba ahí para llevarles no sé qué. Y luego que habían montado un cabaret, que habían montado un coro, que habían montado un... Es decir, un montón de cosas de la vida interior del propio campo que nos dejaron un poco como así, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí un poco pues comenzamos a trabajar como solemos hacer en Danchas, como llamando a unos cuantos artistas y ver por dónde podemos tirar, ¿no? Ahí. En ese caso llamamos, sigue tú si quieres, Adri, o sea, llamamos por un lado a Josu Mújica, que es un colaborador desde hace mucho tiempo con Danchas, para un coreógrafo del Goibar, y a Iñaki Salvador, que hay que nombrar también a Vaivén, que está como coproductora también de esto, y Iñaki es parte muy, muy fundamental porque digamos que toda la composición y la coreografía y todo en sí la creación de Basoa ha sido también obra de los dos, de esas dos mentes trabajando conjuntamente, ¿no? Que fueron a la par, ¿no? La creación de la Sí, música y sí, el sí. proceso de creación, coreografía, etcétera, fueron, bueno, un proceso de creación unitario, digamos, ¿no, Adriana? Ujú, ujú. Y luego también al mismo tiempo se desarrolló un documental Ujú. comparando un poco lo que fue los testimonios que hay, la memoria que hay, porque hay asociaciones de memoria que trabajan para este campo y hacer una comparación. Es decir, lamentablemente no ha cambiado absolutamente nada. En 80 años seguimos con el problema de la gente que necesita refugios y la poca solidaridad que los gobiernos prestan a veces. Y por eso se desarrolló ese documental que lo desarrolló Beñat, Gereka. Beñat Gereka. Y el espectáculo también a veces hay algunas ocasiones que se presenta también con un apoyo también fotográfico. Hay como pósters muy grandes que comparan fotos actuales con fotos antiguas de ese campo. Estas Y son las no notas la actividades. diferencia, ¿no? No sabes qué foto es la antigua y qué foto es la actual, ¿no? Digamos que todo formaba parte de un proyecto, pero más desde lo conceptual, ¿eh? Estamos hablando de un proyecto que le llamamos LARART, Ujú. que queríamos además que continuara, pero también, bueno, con todo este mogollón que nos ha venido encima ahora está difícil, y poder seguir haciendo que generáramos luego pues, más residencias o más creaciones basadas en este tema de refugiados, ¿no? O de gente que busca su lugar en el mundo, de alguna manera, ¿no? Pero en sí Basoa luego como tal, o mirándola solamente a lo que se puede encontrar el público cuando vaya a ver, se van a encontrar unos refugiados. Al fin y al cabo lo que queríamos era también que fuera muy, muy desnudo. No hay escenografía, no hay un gran atrecho, el vestuario no tiene una gran dificultad tampoco, y es gente que llega de entre la gente. Hasta eso hemos tenido que cambiar ahora, porque claro, ahí pasamos muy cerquita de la gente en la llegada y en la salida. Pero sí, llegan y digamos que es una gente que va viviendo un poco como va pasando como por una serie de etapas, ¿no? En las que también hay etapas, digamos, más divertidas, etapas menos divertidas, etapas más difíciles, más esperanzadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Es como ir pasando por diferentes cuadros, ¿no? Durante toda la obra, que creo que están muy bien acompañados. Además, la música también es como una pequeña sinfonía, ¿no? Que fuera acompañando toda esto, una pequeña ópera. Y luego hay otra serendipia que se nos dio, que en Euskadi ya sabéis que la bersolariza es un poco como los repentistas, ¿no? Los poetas que improvisan, ¿no? Sobre una base que ya tienen ellos muy, muy currada. Y contactamos también con Humbert Solari para que pudiera hacernos una serie de textos que pudieran apoyar el documental, porque era difícil también, pero ya hablando desde lo documental, ¿no? Pero de pronto esos textos fueron escuchados por Iñaki y por Josu, y entonces también empezó a haber una colaboración entre los tres, entonces ya fue una colaboración a tres bandas, y también hay textos que
básicamente vienen del euskera, pero que también se escucharán textos como se escuchaban en GURS y como se escuchan ahora en cualquier parte, pues en francés, en euskera, en castellano y en árabe, ¿no? Y habrá textos un poco de todo pelo. Intentaremos que para los días que estemos en Mieres y en Santiago podamos tener unos QRs que la gente pueda, bueno, por lo menos acceder al programa de mano, porque en este caso sí es bastante aclarador, ¿no? Pero sí es cierto que también a la gente la ponemos como en esa situación de decir, bueno, estoy en los textos a veces dices, ¿qué es lo que estoy escuchando? No estoy entendiendo nada, etcétera, etcétera. Bueno, que estemos también un poco en esa circunstancia, ¿no? Que no nos enteremos de todo, pero que sí tengamos que intentar leer las entrelíneas de todo lo que sucede. Un poco al hilo de, bueno, todas esas acciones alrededor del propio espectáculo, ¿no? Y de toda esta mediación, bueno, también comentar a las personas que estén viendo este encuentro que también intentamos rodear a los espectáculos del itinerario en nuestro proyecto pues con un programa, con una propuesta de mediación que consideramos bastante potente. Para nosotros la contextualización de los espectáculos es muy importante y más en un proyecto como este que es muy disperso territorialmente, ¿no? Y cada espectáculo tiene una función en una ciudad o pueblo y luego se mueve a otro sitio, ¿no? En el caso de Danchas y de Basoa podrán ofrecer un ensayo comentado tanto en Mieres como en Santiago de Compostela. Mientras el equipo se está preparando, el público podrá acceder a un ensayo comentado, y en el caso del Quitamiedos de Culunga tendremos un encuentro posterior con la compañía y el público, tanto en el Palacio de Festivales de Santander como en el Salón Teatro de Santiago. Pues un poco por avanzar, a mí me gustaría preguntaros qué creéis o qué supone participar o tener estas funciones en un proyecto como el nuestro, que aparte es un proyecto que en un año como este nada contracorriente absolutamente. Nosotros creemos que a corto o medio plazo lo que haremos es cerrarnos más sobre nosotros mismos. Creemos que las redes y los circuitos autonómicos, por ejemplo, se van a cerrar sobre sí mismos. Esto ya está pasando ahora mismo y nuestro proyecto, su naturaleza es absolutamente la contraria, ¿no? Es unir estos 4 territorios en los que había muy poca relación a nivel de distribución escénica, pues a través de un proyecto así. Aún así, nadamos contracorriente y pretendemos seguir nadando contracorriente, ¿eh? ¿Qué creéis que significará o qué os parece participar en Camino a Escena Norte y en un año tan, digamos, especial como este? Rompiendo, venga. Pues una maravilla. Yo creo que es un regalo. Y sobre todo es un regalo porque hemos tenido que pasar, como bien decía Adri antes, yo creo que esta pandemia, independientemente de toda la tragedia que tiene muchísima, obviamente, al menos en Danchas nos ha servido también para hacer nuestro propio camino de Santiago, ¿no? En confinamiento, pero hemos tenido que hacer un camino, un trabajo sobre todo de hablar, de pensar, de un montón de dudas, de miedos. No teníamos ahí un quitamiedos que nos los quitara, ¿no? Pero sí es cierto que todo eso se ha puesto de repente sobre la mesa, ¿no? Lo que el día a día y en la rapidez con la que te tienes que mover todos los días igual no da tiempo a que eso vaya posando, durante toda esta pandemia se ha posado y lo hemos tenido que enfrentar, digamos, ¿no? De pronto ahí el dinosaurio estaba ahí, había que enfrentarlo y había que hablar de ello, ¿no? Hemos tenido que hablar de muchas cosas que no hablábamos hace mucho tiempo, ¿no, Adriana? Y hemos tenido que recordar muchas cosas que no recordábamos hace tiempo. Y yo creo que este propio camino también y el proceso que hemos ido llevando, ¿no? Que sí se hace, que no se hace, que tal, todo esto es, bueno, creo que también es un tesoro. Vamos a ver que si todo eso puede seguir hacia adelante y si sacamos también como pautas para ver cómo podemos seguir hacia adelante, ¿no? Y uno yo creo que tiene que ser el camino. O sea, a mí lo de que sea camino y que sea camino Escena Norte me parece conceptualmente y en todos los sentidos y filosóficamente, ¡buah! Eso es lo que somos. Las artes escénicas, si somos algo, somos camino. No nacemos para estar o quedarnos en un centro y no movernos, sino que estamos en el camino, ¿no? Y eso yo creo que mola mucho. Y mola mucho encontrarse con el público, lo que decíamos antes, estos pequeños encuentros que hemos tenido con el público hasta ahora, y verles además que nos esperan en el camino. Y lo que tú dices, no sé si me gusta la palabra militancia, porque lo que
No sé si hay que pedir al público que sea militante, no sería la palabra que yo utilizaría, ¿no? Pero sí es cierto que en el camino la gente tiene ganas y lo está viviendo de una manera muy, muy especial, ¿no? Después de todo lo que estamos pasando. Y eso, el seguir con ese punto de camino, de seguir haciendo camino, de encontrarte con gente en el camino y, ojo, y escucharos a vosotros, por ejemplo, hoy también es un placer, ¿eh? Y escucharos el cómo lo que habéis ido encontrando, ¿no? Y esta chorrada del Zoom, que no hacemos nunca, ¿no? Pero que a veces pues tienes encuentros inusuales que no sabes muy bien y tienes la oportunidad de encontrarte con gente en ese camino que vamos haciendo todo el mundo, ¿no? Y por eso me parece un regalo, ¿eh? Lo del seguir haciendo camino y seguir encontrándote con gente para... Y en el caso de Kulunka, Iñaki, Jesús. Bueno, pues sí, absolutamente de acuerdo con lo que estabais diciendo los dos, ¿no? Por una parte, es verdad que es un regalo en estos tiempos. Yo creo que todo lo que ha pasado también nos ha hecho darnos cuenta del valor que tienen las cosas pequeñas, del valor que tiene una función, del valor que tiene el estar juntos, el encuentro, del valor que tiene pues poder asistir a un espectáculo todos juntos y mirarnos al espejo y poder reflexionar, ¿no? Y reírnos y llorar y lo que se tercie, ¿no? Y luego también pues esta vocación de transversalidad pues creo que va a contracorriente, efectivamente, y también se agradece mucho porque, como dice Fernando, pues somos camino y el teatro es todo lo contrario y la danza, ¿no? Y las artes todo lo contrario a encerrarse y a ir quedándonos cada vez más en nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, desde ese punto de vista, pues desde Kulunka estamos muy agradecidos. Primero por la elección y segundo porque haya gente llevando adelante un proyecto de esta importancia. Yo quería añadir una cosa interesante que es durante el confinamiento, bueno, al final del confinamiento y ahora bueno, cuando ya se empezó con la cuestión esta de la vuelta a la normalidad, se hablaba, o muchos creadores con los que yo conversaba en Madrid, bueno, ya no, a ver si no vivimos más aquí. O sea, mucha gente decía, gente que a lo mejor es de otras comunidades, que vive en Madrid o que crea en Madrid, pero que tiene su sede o que ha hecho otros proyectos fuera, decía la oportunidad que permitía la desescalada y una vuelta al confinamiento de trabajar fuera, es decir, descentralizar lo que pasa siempre en Madrid. Y a mí, en este caso, como intérprete de Kulunka y de Quitamiedos, estar en este proyecto del norte, me parece muy guay como si fuera ¿cómo se dice? Un partícipe de esta descentralización, teniendo en cuenta que soy un intérprete que vive en Madrid y que muchas veces trabaja en producciones que son funcionariadas, o sea, quiero decir, del ministerio. Pero es precioso estar aquí por eso, porque es imprescindible la descentralización. Y si la pandemia permite esa oportunidad, me parece fundamental, ¿eh? Ya no por el hecho de crear otros centros dramáticos, como dice Fernando, es verdad que no sería interesante convertir, o sea, aquietar las cosas, es decir, lo que pasa en Madrid, convertirlo en otros centros como aquietistas, o sea, como cerrados, sino en poder crear desde otros lugares. Y a mí me parece muy guay. Bueno, muchísimas gracias. Desde la organización del proyecto llevamos las 4 asociaciones, Esquena, CEPAE, Escena Asturias y Escena Galega, las asociaciones de compañías que entre las 4 aglutinamos, sois como 110 compañías asociadas, teatro, danza, nuevo circo, etc. Llevamos desde el 2016 trabajando en este proyecto, aunque la primera edición fue en el 2019. Y siempre hablamos de un concepto que es otra centralidad. Queremos crear otra centralidad. Y el Camino de Santiago nos da una excusa perfecta porque es la mayor ruta cultural de Europa que nos une y de repente no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, ¿no? Y también es una forma de celebrar y celebrarnos en nuestras similitudes y en nuestra diversidad, que la tenemos y mucha, ¿no? Siempre decimos, y eso el público lo puede ver, por ejemplo, en toda nuestra comunicación, en la web, etcétera, que Caminos del Norte tiene 4 lenguas vehiculares, que son el euskera, el castellano, la lengua asturiana y el galego. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un
un placer estar en este encuentro con vosotros. Nada, recordar al público que la información actualizada está en escenanorte.com y que nos sigan en redes sociales siempre, pero más que nunca este año, porque ahí tendrán la información absolutamente actualizada. Adriana, Fernando, Jesús e Iñaki, bueno, pues muchísimas gracias por la charla. No, gracias a ti, mucho ánimo. Y nada, Gracias igualmente. Es que graciñas, grazas, ¿no? Gracias, es que recasco a todos y todas. Y nada, nos vemos en los teatros y en las calles y en las plazas. Y nada, un saludo a todos. Gracias. Un Chao. abrazo. Un saludo. Ya está. Adiós. Chao. Adiós. Chao.